Good morning and welcome to this edition of Gardening Minute with Sandra and Dave. Buenos días a todos, una vez más aquí el Minuto de Jardinería con Dave y Sandra. Gracias a todos por escucharnos. Today we're going to talk about a very important process for you to take care of to help your plants that you buy and bring home before you plant. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante cuando vamos a hablar del momento en que ustedes compran sus plantas en casa, cualquier tipo de planta, y vamos a empezar a adaptarlas para plantarlas en nuestro jardín o en nuestros decks. This process is called hardening, where plants are introduced outside in a protected area before you plant them in the ground. Bueno, hoy vamos a hablar de un proceso, el proceso en inglés se llama hardening off, ahí está en la parte de arriba. Hardening off es un proceso donde vamos a adaptar las plantas, adaptarlas a que estén en la parte de afuera. Generalmente las compramos en graneros, en la parte interna de los almacenes, las vamos a tener en la casa, pero tenemos que hacer un proceso antes de plantarlas y se llama gardening off, que es aclimatarlas entre tenerlas adentro y sacarlas al clima normal. Many times the plants that we purchase from a nursery, a greenhouse, or a retail store have not been acclimated to the outside environment. Cuando compramos las plantas, ya sea para frutas, vegetales o flores, las compramos en el greenhouse, en los invernaderos, y ya no se han adaptado, no están adaptadas a estar a la temperatura ambiente. To help this process, take your plants that you have purchased on the first day and place them in a protected area under a porch or in an area where there's an overhang or some shade, and let them be outside to get acclimated to the wind and the cool temperature. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a aclimatar las plantas a que ellas se vayan adaptando a la temperatura exterior. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las plantas y ponerlas en un deck, en la parte de afuera del jardín, que estén protegidas de sombra, y a estarlas sacando de la parte interna de la casa, ponerlas en el deck por cierto tiempo para que ellas se vayan aclimatando. After the first 2 hours, return the plant indoors or inside in a protected area. Bueno, él dice que cuando las saquemos las vamos a empezar a sacar poco a poco. Vamos a empezar con 2 áreas de exposición, como tenemos aquí, 2 áreas de 2 horas, las vamos a sacar, las vamos a tener afuera por 2 horas para protegerlas protegidas, ¿no? de mucho sol y de viento, y a las 2 horas las vamos a volver a entrar. The next day, return the plants outside and let them sit outside in that same protected area for 4 hours. Entonces empezamos el primer día con 2 horas, al siguiente día les vamos a volver a sacar, pero ya lo vamos a sacar por 4. Hardening off significa endurecimiento, fortalecimiento de las plantas, entonces las vamos a hacer fuertes para que aguanten la temperatura externa. Each day, you're going to double the amount of time outside with the plants to help strengthen them to avoid what we call transplant shock. Cada día vamos a duplicar las horas, entonces vamos en 2, en 4, y ya después las vamos a dejar 8 horas afuera y las vamos a estar entrando y sacando. Esto significa, queremos evitar lo que ellos le llaman el transplant chop, que es la parte de abajo, como le estamos mostrando, que las trasplantemos, ya vamos a hablar sobre eso, y que se mueran. Tenemos que fortalecerlas primero y ambientarlas. Plants that have not been hardened and planted immediately in the soil will probably go through a process called transplant shock, as you see in the picture of the tomato plant next to Sandra in her background. Entonces aquí, como estamos mostrando en esta foto, esto fue, tenemos que fortalecerlas, hacerles hardening off para que se aclimaten, porque si no va a pasar lo que pasó con esta planta de tomate que David está mostrando en la foto, donde la planta ya la trasplantaron y se van a morir y no van a estar fuertes para aguantar el medio ambiente de la exterior. Eso se llama transplant chop en inglés. Entonces, para evitar eso hay que estarlas entrando y sacando. This process of transplant shock shuts down the plant's basic functions to grow and thrive. Este proceso, el hecho de no hacerlo, de adaptarlas al clima, entrarlas y sacarlas, ponen las plantas, les debilita mucho la parte básica de ellas, cómo trabajan, y no crecen igual como las otras y tienden a morir. The plant's ability to thrive, bloom, or produce vegetables and fruit
will be severely reduced or the plant will die. Si no se hace el proceso de hardening o de aclimatización, las plantas van a ser muy difíciles de que crezcan, de que florezcan o de que produzcan frutos. It's important to harden off plants for a 2-week process prior to planting in the ground permanently or in containers permanently outside. Que es muy importante antes de trasplantarlas y ponerlas ya en tierra, por 2 semanas hacer el proceso de endurecimiento, de fortalecimiento de las plantas para que sean fuertes y resistentes. This simple little step will help you have healthier plants that will thrive throughout the growing season. Este proceso es muy fácil, es solo adaptarlas, aclimatarlas y con eso les va a ayudar mucho a que tengan una buena producción y que tengan unas plantas fuertes para el verano. For more information about hardening plants or any other gardening topic, call Sandra in Spanish in Grand Island at the Hall County Extension Office at 308-385-5088. Bueno, para más información nos pueden contactar. Recuerden hacer el hardening, el fortalecimiento de su planta por 2 semanas. También las van a proteger del frío. Y si nos quieren contactar a David, lo pueden contactar al 308-532-2638 o conmigo, Sandra Barrera, al 308-385-5088. And for in English, call me, David Lott, in the North Platte Extension Office at 308-532-2683. Bueno, Dave está ubicado en Nopla, lo pueden contactar para cualquier pregunta que tengan al 308-532-2683. Have a great day, and we'll see you. Gracias a todos y recuerden, son 2 semanas adentro y afuera. Hardening off. Thank you. Thank you.